Vamos a leer. El transponder, al ser un circuito RLC, tiene la capacidad de no necesitar una fuente de alimentación interna, ya que la bobina del circuito induce un campo electromagnético externo y lo puede convertir en voltaje al utilizar su capacitor. Así puede alimentar y activar el microcontrolador que tiene incorporado al final del circuito. Y aquí tenemos cómo funciona un sistema de lectura de transponder. Un transponder no solo se utiliza en una llave con chip. Por ejemplo, ustedes los han notado no solamente en un vehículo cotidianamente. Cuando van ustedes al supermercado, ¿qué es lo que sucede en ocasiones cuando simplemente a lo mejor la cajera olvidó desactivar el dispositivo de un producto para evitar que suene la alarma al salir? Ustedes han notado quizá al comprar, no sé, un desodorante, cualquier utensilio que sea fácil de robar, que cuando ustedes lo abren en su caja tiene una pequeña etiqueta, generalmente metálica, y al desprenderla tiene generalmente un circuito de forma en espiral. Ese circuito en realidad simula ser un inductor, un tipo de bobina. Y esa bobina de esa pequeña estampa también está conectada a un capacitor, a un resistor y de igual manera al final a un microcontrolador que tendrá información. Esas etiquetas también en realidad se le conoce como transponder. Otra parte donde se utilizan los transponders, hay algunas empresas que les entregan a sus empleados tarjetas electrónicas o llaves electrónicas, las cuales si se necesita ingresar a una zona de la empresa con un rango alto en cuestión de la empresa, necesitas una tarjeta o llave especial. Estas tarjetas también tienen un transponder. Las tarjetas de saldo para introducirnos al transporte público, para que se nos permita el acceso en los torniquetes, también son un tipo de transponder. Aquí tenemos un ejemplo de transponder ya esquematizado. Primero tenemos al lector. Vamos a leer, dice ingeniero, ¿qué principio utilizan unas llaves que parecen tarjetas en algunos vehículos europeos? Qué bueno que preguntas eso, Mauricio. Utilizan prácticamente lo mismo. El circuito RLC tienen una bobina, tienen una resistencia, tienen un capacitor que al final van a alimentar un microcontrolador. Debe de estar allí en la bolsa de Renault. Me parece que está allí, mira, ingeniero. Hay una bolsita dentro de la caja. Qué bueno que lo preguntas, también para que quede claro, aunque ya nos estamos adelantando un poco dentro de 2 diapositivas, pero te quito tu duda desde estos momentos. Aquí tengo esta tarjeta. Tengo una tarjeta, como bien lo menciona el compañero Mauricio, la cual en realidad no tiene ninguna diferencia con el sistema de llave con chip, ya que al abrirla nos vamos a encontrar con un circuito RLC. Aquí tengo una bobina. Vamos a ampliar un poco la toma. Ahí está. Tengo una bobina, se ve claramente. Es la que brilla más. Ahí está. Tengo una bobina. Inmediatamente tengo resistencias y capacitores. Ahí están las resistencias y capacitores que al final alimentarán y activarán un microcontrolador. Aquí tengo el microcontrolador que aquí dice PCF7947A. Es prácticamente lo mismo, Mauricio, y qué bueno que lo preguntas para que quede desde una vez claro que no existe diferencia entre una llave con chip tradicional, entre, por ejemplo, esto de las tarjetas, una llave control o una llave incluso de sistema Smart Key o llave inteligente. Todas funcionan exactamente de la misma manera. Muy buena pregunta, compañero Mauricio. Recuerden, mientras más preguntas hagan, es mejor para
el curso. Entonces, regresemos a nuestro esquema. Tenemos dos circuitos. Uno a la izquierda de la flecha roja que acabo de dibujar y otro circuito a la derecha. El circuito de la izquierda es el lector, que en el sistema inmovilizador pues va a ser nuestra antena lectora captadora junto con nuestro inmovilizador. La antena lectora captadora ya sabemos que tiene una bobina que al momento del cual se le hace pasar una corriente va a generar un campo magnético o electromagnético. Aquí vemos cómo ya se generó un campo magnético representado por la letra H y ese campo es capaz de ser inducido por el transponder por medio de su bobina. La bobina del transponder va a inducir ese campo electromagnético, lo va a ir absorbiendo y va a haber un momento en el cual va a llegar al capacitor. El capacitor se va a ir cargando hasta llegar a su configuración y va a dejar de alimentarse para ahora hacer lo contrario, alimentar a un dispositivo extra. Este dispositivo extra, claramente en este esquema, será el microcontrolador del transponder. Adentro de estos transponders, de todos los transponders, existe un microcontrolador. Es demasiado pequeño el microcontrolador, pero aún así no deja de ser o hacer las mismas funciones de cualquier microcontrolador: guardar información, hacer tareas, o más bien leer instrucciones y hacer tareas. Hace prácticamente 3 funciones: guardar información, leer instrucciones y realizar dichas instrucciones. Vamos a leer la diapositiva para ver qué más nos menciona o podemos entender de este esquema. El transponder, al ser un circuito RLC, tiene la capacidad de no necesitar una fuente de alimentación interna, ya que la bobina del circuito induce un campo electromagnético externo y lo puede convertir en voltaje al utilizar su capacitor. Así se puede alimentar y activar el microcontrolador que tiene incorporado al final del circuito. Dice Rafael, para eso la tarjeta electrónica... ok, disculpa. A ver, ok, todavía no hacen más preguntas, por ahí me equivoqué. Vamos a continuar, dice ahora número ID. Aquí viene algo muy importante. Cuando un transponder se alimenta, ¿cómo se alimenta? Ya sabemos, por medio del campo electromagnético que se indujo. Vamos a leer otra vez. Cuando un transponder se alimenta y el microcontrolador enciende, tiene que comenzar a realizar diferentes instrucciones. Entre ellas, enviar el número de identificación o llamado número ID, del que podemos decir es el nombre único del transponder y es único e irrepetible en otro transponder. ¿Qué significa? Aquí vemos, y lo vamos a hacer ahorita en nuestra cámara, tenemos una interrogación o lectura hacia el transponder de una llave y nos muestra diferentes números. ¿Qué significan toda esta información? Vamos a hacer aquí una práctica. Por ejemplo, vamos a encender nuevamente nuestra máquina BBDI Keytool Max. Vamos a leer la llave que estábamos utilizando hace unos momentos. Aquí la tenemos. Vamos a ampliar la cámara. Gracias, ingeniero. Vamos a esperar a que encienda bien. Ahí está. Bueno, me dirijo rápidamente al menú principal. Ahí está. Tenemos el menú principal de esta clonadora. Tiene diferentes opciones. Lo que quiero hacer en estos momentos es que me lea este chip.
Este chip lo utiliza, por ejemplo, Aveo, lo utiliza Volkswagen, es el TP08. Más adelante vamos a explicar todo esto, qué tipo de chips utiliza cada marca. Ahorita no nos enfoquemos en ello. Lo único que quiero hacer es dar una lectura a este transponder. Para ello, con esta clonadora, me voy a ir directamente como si quisiera clonar el chip. Por ello, está esa opción Transponder Clone. Voy a entrar en esa opción. Vamos a dar clic en Transponder Clone. Vamos a esperar que enfoque. Ahí está. Transponder Clone. Y me pida que coloque el chip o la llave en la zona de lectura. ¿Cuál es la zona de lectura? Esta de aquí. A ver, les pregunto a ustedes y espero que todos me contesten. ¿Qué creen que hay en esta parte de la clonadora? Por favor, si me pueden contestar, ¿qué creen que existe aquí? Dice Tony una bobina. Vamos a ver qué dice. Carlos una antena. Johnny una antena. Un campo electromagnético. Una antena, dice Rafael. Rafael Torres dice también una antena. Jonathan una bobina. Jesús un embobinado. Gerardo una bobina. Sergio una bobina. Cristian un campo magnético. Mauricio dice una bobina. Jesús alambres de cobre enrollados. Juan Montoya una bobina. Vamos a ver si Christopher dice una bobina. Vamos a ver qué opinan o qué escriben los demás. Veo que aún están escribiendo un par de compañeros. Bueno, sí, efectivamente todos están en lo correcto. Existe en esta parte una bobina que claramente va a generar un campo magnético, electromagnético. Por ello, ese campo lo va a inducir el chip de esta llave, se va a activar el microcontrolador de la llave, va a realizar su primera instrucción, que será enviar su número de identificación personal o número llamado ID. Vamos a hacerlo. Coloco la llave y en esta parte dice Read Transponder o leer transponder. Voy a presionar. Ahí está leyendo y me ha mostrado la información. Me dice que el transponder es un 48, dice type transponder 48. Y aquí está lo que me interesa hasta el momento de la explicación. Ahorita olvidémonos del tipo de transponder 48. Más adelante hablaremos de él. Lo que quiero explicar en estos momentos es la parte ID o la que dice ID, que en este caso es 2A3241C3. Si lo puedes apuntar, ingeniero José Manuel, en el chat, ese número ID, 2A32, para que no se nos olvide. Ahorita voy a interrogar otro chip 48 y ese número ID debe de ser totalmente distinto al que nos apareció en esta primer llave. ¿Ok? Lo voy a escribir ahí en el chat. Voy a colocar otra llave. Vamos a colocar esta otra y vamos a hacer exactamente lo mismo. Coloco la llave en esta zona y voy a presionar Read Transponder. Ahí está leyendo. De igual manera me dice que es un transponder 48, pero vean cómo es totalmente diferente. Ahí el ingeniero José Manuel en el chat ya nos escribió el número ID del transponder anterior, que fue 2A3241C3. Este es el número de identificación personal, que en realidad es el que se va a guardar en la lista de llaves programadas. ¿Cómo sabe un inmovilizador que esa llave está programada? Muy fácil. Este número ID está guardado en el inmovilizador si es que está programada. Si nosotros vamos a programar esta nueva llave en ese vehículo, ¿qué creen que es lo que va a pasar? Este nuevo número ID se va a escribir en la lista de llaves del inmovilizador. Vamos a dar otra lectura. Algo muy importante. Cuando ustedes estén programando,
van a recibir algunos servicios en los cuales el cliente les indicará que su vehículo funciona o estuvo funcionando bien y un día para otro ya no lo hizo. Van a reprogramar su llave y sí, el vehículo va a encender sin ningún problema. Van a cobrarle al cliente, pero oh sorpresa, a los 5 días les llama el cliente y les dice que se volvió a inmovilizar. En ocasiones eso se debe a que la falla es el transponder de la llave. ¿Cómo puedo descartar una falla en un transponder rápidamente? Número 1, precisamente lo que acabo de hacer. Me debe de dar siempre una lectura. Vamos a hacerlo, ahí estoy dando una lectura y me dio la información. Pero, oh sorpresa, algunos transponders, sobre todo que no son de buena calidad, sino son de origen chino, si yo le doy 10 veces lectura a esta llave, sobre todo en esos transponders de origen chino, puede que me dé en alguna lectura un cambio en el número ID. Si leo varias veces el transponder, incluso yo recomiendo siempre que hagan estos diagnósticos, mínimo estar leyendo la llave unos 3 minutos, entre 2 a 3 minutos constantemente y estar observando que el ID del transponder no cambie. Si durante esa interrogación del transponder, durante 2 o 3 minutos, un solo dígito cambia, el transponder ya está dañado. Este es un tip bastante importante cuando les lleguen vehículos que después de programarse se vuelven a inmovilizar. Si ocurre eso, que se inmovilizó después de que ustedes programaron hace 5 días y hacen esta prueba y no cambia absolutamente nada, el transponder no es el del daño o el de la falla. Puede en ese caso que el sistema inmovilizador ya tenga un cableado deteriorado, revisen el cableado del inmovilizador, revisen que llegue bien el voltaje. Si todo está bien, yo determinaría más bien que el que ya se está dañando es el inmovilizador. Por ejemplo, en los sistemas primeros de Volkswagen, el inmovilizador se dañaba con mucha facilidad. Es muy común cambiar el módulo inmovilizador en un Gol, en un Pointer, en un, por ejemplo, incluso hasta en un Cabrio, también suele dañarse con mucha facilidad estos inmovilizadores de las primeras generaciones. Entonces, este tip, interroguen bastante tiempo una llave, no debe de cambiar en ningún momento ese número ID. Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Vamos a leer. Me quedé en número ID, del que podemos decir que es el nombre único del transponder y es único e irrepetible en otro transponder. Lo hicimos también ya en la práctica. Uno nos dio 2A3241C3 y el otro nos dio 315612A8. Son de la misma familia del transponder, tipo 48. Ambos tenían un número ID diferente. Vamos a continuar la lectura. El número ID se puede leer con clonadoras. El número ID es el que se guarda en la lista de llaves programadas del inmovilizador cuando agregamos una nueva llave o una llave y es también el número que el inmovilizador compara para determinar si está en su lista para que el vehículo encienda. Muy fácil, hace una comparación. En la lista de llaves debe de haber ese mismo ID que el que acaba de leer desde la antena lectora captadora. Y aquí ya esta lámina prácticamente ya nos habíamos adelantado con respecto a lo que preguntaba el compañero sobre las tarjetas electrónicas, por ejemplo, que utilizan algunos vehículos Renault. Vamos a leer. Las llaves control de algunas marcas no tienen un transponder encapsulado en cristal o cerámica, sino viene soldado en el circuito RLC en la propia placa del control. Por ejemplo, aquí tenemos una llave control de Chrysler y claramente se ven 3 componentes
distintos. El que está encerrado en rojo es el embobinado. El que está encerrado en un color, parece crema, es el microcontrolador. Y lo que tenemos encerrado en amarillo son los capacitores y resistencias. En este caso, no vamos a encontrar un transponder de vidrio o un transponder tipo cerámica, que tampoco, disculpen, no les había mencionado esto. Hay dos tipos de transponder, digámoslo, individuales. Uno que tiene encapsulado de cristal y otro que tiene este encapsulado de cerámica. No hay ninguna diferencia entre este al que les había enseñado que era de vidrio. Lo único que cambia es precisamente el embobinado. Perdón, el encapsulado. Los dos tienen embobinado, los dos tienen capacitor, los dos tienen resistencias, los dos tienen microcontroladores. Solo cambia su exterior. Bien. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Ok, eso ya lo contestaron. En el caso de un chip para una clonación, ¿el ID también cambiaría? Johnny, en este caso, sobre chips especiales, que vamos a ver un poquito más adelante, sí, los chips especiales tienen esa cualidad, cambiar el número ID en su memoria, pero solo debe de cambiar durante el proceso de la clonación. Después de que clonaste y lo interrogues varias veces, ya no debe de cambiar ese número ID, debe de quedarse fijo. Al menos que tú se lo indiques, que ese chip ahora lo utilices, simplemente quizá al principio hiciste una prueba, ese chip lo puedes seguir utilizando para ahora sí vendérselo a el cliente. Lo veremos más adelante en la parte de clonación. Pueden enviar su número. Sí, si le preguntan, creo, por el número de IBET, si se lo pueden escribir. Ahorita lo va a escribir en el grupo el ingeniero José Manuel. Disculpen. Ok, entonces vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Ya vimos que las llaves control en algunos vehículos ya tienen incorporado en su circuitería el transponder. No necesitan que ustedes le pongan un circuito o un chip, perdón, aparte. En cada marca que expliquemos se va a enseñar a detalle cuáles utilizan o es necesario ponerle chip, en cuáles no es necesario que le coloquen un transponder. ¿Cómo va el diagrama momentáneo del sistema inmovilizador? Ya sabemos que la computadora es la que activa inyección y chispa. ¿Cómo logra esto? Recuerden, siempre está bloqueada la computadora, al menos hasta que el inmovilizador envíe un mensaje de desbloqueo hacia esta. ¿Cuándo envía un mensaje de desbloqueo? Nuestro inmovilizador. Muy sencillo. Lo envía hasta que active la antena lectora captadora, le va a enviar una corriente para que se genere un campo electromagnético. Ese campo electromagnético va a ser capaz de ser inducido por el transponder. El microcontrolador del transponder va a despertar, va a encender, va a leer su primera instrucción, que es: debo de enviar mi número de identificación. Ese número de identificación lo puede enviar de regreso. Ese número de identificación ahora puede ser absorbido e inducido por la antena lectora captadora, va a ir de regreso al inmovilizador, el inmovilizador va a comparar el número ID del chip con los números ID de llaves programadas en su lista. Si es igual al que está en el switch a alguno de las llaves de la lista, va a mandar a apagar el testigo inmovilizador y ahora sí va a enviar el mensaje de desbloqueo hacia la computadora de motor. Pero eso no es todo el sistema, aunque ya nombré por ahí varias veces los siguientes elementos. No por ser los últimos en la explicación significa que no sean importantes o no necesitamos darle algún tipo de revisión o diagnóstico. Vamos a leer
la siguiente diapositiva. Dice Oscar, es importante la interrogación del chip. Así es efectivamente, Oscar. Si no interrogas tu transponder, pues, sobre todo en la parte de diagnóstico, te puedes quedar con esa duda si lo que está mal es el chip o es otra parte. Yo recomiendo estar interrogando unos 2-3 minutos el chip. Si no cambia nada, yo consideraría que el transponder no tiene ningún fallo. Dice Tony, el mensaje de desbloqueo es información digital a través del sistema CAN o a través de voltaje. También muy buena pregunta, compañero Tony. Efectivamente, es una información generalmente codificada digitalmente que la va a recibir la computadora de motor. Esa información en algunos casos se puede simular. Por eso, ustedes me imagino que en internet han encontrado o les ha aparecido algo sobre algo llamado emuladores que prácticamente desactivan el sistema inmovilizador. No es que lo desactiven, sino se conecta un aparatito en lugar del inmovilizador y ese aparatito siempre envía una señal de desbloqueo a la computadora de motor. Existen otros métodos en la cual se puede leer la información de las instrucciones de la computadora, se lee una memoria y borras esa instrucción de que está bloqueada. La dejas permanente bloqueada directamente en su memoria. Ahí ya no necesitas estar alimentando o conectando algún tipo de emulador. Eso sobre todo lo de eliminar el inmovilizador por memoria, lo vamos a ver en el curso de UPA. En el curso de UPA vamos a observar lo de eliminar el inmovilizador de la computadora de motor. Muy bien. Vamos a ver, ¿se puede reutilizar un chip usado? Lo vamos a entender, Bernardo, más adelante. Depende de la marca y depende del sistema. Y lo repito, por favor, cuando estemos viendo ya la programación de una marca, recuérdenme y pregúntenme, ¿ese chip se puede reutilizar? No importa que en cada programación que veamos me pregunten lo mismo, no es ninguna molestia. Yo les voy a responder si ese chip se puede reutilizar, no, este chip no se puede reutilizar. Entonces, ahí se los encargo que me estén preguntando durante las programaciones que veamos. Vamos a continuar. Les estaba mencionando que ahora hay que hablar de los últimos elementos del sistema, pero no por ser los últimos son irrelevantes. Al contrario, una falla leve en estos va a inmovilizar el vehículo. Vamos a leer. El elemento número 5 y el elemento número 6 son líneas de alimentación y las líneas de comunicación. La ECU de motor, inmovilizador y la antena lectora captadora necesitan estar comunicados entre sí para que el sistema funcione. De igual manera necesitarán una fuente de alimentación. Las líneas de comunicación y alimentación son una red de cableado que tiende a deteriorarse. Y si eso sucede, el vehículo no encendería, ya que la ECU estaría bloqueada. ¿Qué es lo que significa? Aquí ya tenemos nuestro diagrama completo del sistema inmovilizador. Tenemos aquí nuestra batería del vehículo, tenemos un interruptor del contacto a on. Cuando nosotros colocamos contacto a on, esta parte del circuito, vamos a hacer un acercamiento, esta parte del circuito se cierra y comienzan a alimentarse los módulos electrónicos. Absolutamente todos necesitan alimentación. Lo repito, exceptuando en algunos casos las antenas lectoras captadoras. Aquí estoy colocando una antena lectora captadora que en teoría está utilizando 4 cables. Un cable de tierra o voltaje a tierra, un cable a voltaje positivo y 2 cables de comunicación hacia nuestro módulo inmovilizador. También se necesita alimentación a nuestro inmovilizador, cable negativo, cable positivo.
también se necesita alimentación a nuestra computadora de motor. Cable negativo, cable positivo. Si algo de ello está mal alimentado o está abierto un fusible, no va a encender nunca el vehículo. Si no está alimentado el inmovilizador, no se va a poder activar la antena lectora captadora. El transponder no se va a alimentar porque no va a haber ningún campo electromagnético. No va a haber ninguna señal de desbloqueo o mensaje de desbloqueo del inmovilizador a la computadora. Por lo tanto, el vehículo nunca va a encender. Si la computadora de motor no está alimentada, bueno, antes, en ese caso, generalmente cuando el inmovilizador no está alimentado, el testigo inmovilizador nunca enciende. ¿Por qué? Ya sabemos que el inmovilizador es quien enciende el testigo. Fíjense muy bien en los vehículos que vayan a programar. En algún momento siempre debe de encender el testigo, como lo hicimos hace un momento con el tablero de nuestro simulador. Aunque la llave está programada, mínimo unos 2 segundos, el testigo permanecía encendido y después se apagaba. Si yo abro el switch a la posición en on, y el testigo nunca enciende, ahí puede empezar a dudar que el inmovilizador esté activado. Puede que ya se haya dañado, o está mal su fusible, o algún cable de alimentación no se encuentra en buen estado. ¿Qué es lo que sucede si la computadora de motor no está alimentada? Si la computadora no está alimentada, cuando abramos el switch a la posición on, el inmovilizador se va a activar, va a hacer su primera instrucción, que es alimentar a la antena lectora captadora o enviar una señal de alimentación. La antena lectora captadora va a crear un campo electromagnético o magnético. Ese campo magnético va a ser inducido por el chip. El chip o el microcontrolador del chip va a despertar, va a enviar su número ID. Ese número ID va a regresar a la antena. Ese número ID va a viajar hasta el inmovilizador. El inmovilizador va a comparar el ID del chip que se acaba de leer con el ID de la lista de llaves. La va a comparar, dice sí, esa llave que se acaba de abrir el switch en on, la tengo guardada, a lo mejor en la llave número 3. Todo está correcto. Es momento de enviar el mensaje de desbloqueo a la computadora de motor. Envió un mensaje de desbloqueo y, oh sorpresa, el inmovilizador se da cuenta que el mensaje no está siendo recibido. Incluso puede que lo envíe varias veces. El mensaje lo envía, se da cuenta que el mensaje no está siendo recibido por el módulo respectivo. Por lo tanto, va a mandar a encender el testigo inmovilizador. Mucho ojo, cuando empecemos a ver las marcas, vamos a ver en algunos casos que una computadora de motor averiada también nos va a repercutir en que el testigo inmovilizador encienda. Por lo tanto, hay que saber distinguir cuando se trata de una programación de llaves y cuando se trata de un módulo dañado. Muy bien, vamos a leer algunas preguntas. Dice Carlos, ¿cómo tienen catalogadas ustedes las tecnologías de transponder? El número ID me parece que solo lo utilizan las primeras generaciones. Carlos, no. Todas las generaciones utilizan el número ID. Lo único que cambia es cómo lo tienen representado dicho número ID. Algunas, sobre todo como bien lo mencionas, Carlos, en las primeras generaciones, el ID está tanto visible en el chip como visible como tal en la lista de llaves del inmovilizador. Si se lee la llave en la lista en el inmovilizador, vamos a notar que va a aparecer exactamente el mismo número. En las siguientes generaciones ya no va así. ¿Por qué? Porque los inmovilizadores ya utilizan un lenguaje codificado. Ya no voy a encontrar como tal el mismo número ID del chip en la información del inmovilizador. Ya lo encontraré. Tendría que utilizar o calcular números
hacer multiplicaciones, hacer operaciones digitales, para que así pueda desenmascarar el número ID de la llave o de la lista de llaves del transponder. De hecho, eso lo vamos a ver en la parte de clonación. Dice Luis, si el foco de testigo está fundido, ¿cómo saber si el inmovilizador funciona? Muy bien, Luis. En este caso, siempre va a ser necesario que nosotros contemos con un escáner de diagnóstico. Si el vehículo no enciende, vamos a tener que conectar nuestro escáner de diagnóstico, interrogar a computadora de motor, interrogar a módulo inmovilizador y ver qué códigos de error nos muestra. Si existen como falla de comunicación en computadora de motor, si nos muestra llave incorrecta, si nos muestra, por ejemplo, computadora, un código como bloqueo por parte del inmovilizador, todo eso nos indicaría que hay un problema en el sistema. Aquí sí toca realizar el diagnóstico con nuestro escáner. Muy bien, vamos a ver si tenemos más preguntas. Veo que está escribiendo el compañero Mauricio y el compañero Carlos, al igual que Jonathan. Vamos a esperarlos antes de ver nuestro siguiente tema. Dice, veremos el sistema que utiliza Chevrolet. Me imagino que te refieres, Mauricio, al sistema de imán llamado Padlock. Sí, sí lo vamos a ver. Jonathan, muy buenas tus explicaciones. Gracias, Jonathan. Gracias, gracias. Tratamos de que todo se entienda a la perfección. Vamos a ver, Carlos, veo que sigue escribiendo. Dice Carlos, ok, a lo que entendí usted, no hacen diferencia la manera en la cual se lee la información del chip, ya que está encriptada o no encriptada. Exactamente, Carlos, funciona exactamente igual. Lo único que cambia es si está encriptada dicha información o no está encriptada. Para facilitar la explicación del sí, de hecho, esto que acabamos de explicar simplemente es hablarlo de una forma general para que ustedes entiendan y de igual manera se den una idea de cómo resolver fallas en el sistema. Pero sí, obviamente, el transponder hay diferentes formas de funcionamiento. Lo vamos a ver sobre todo el día de mañana que veremos la parte de clonación. Vamos a leer estas diapositivas. Diferentes formas de programar llaves. En este curso vamos a aprender a programar nuevas llaves con diferentes procedimientos, utilizando una gran variedad de equipos y técnicas, en las que se encuentran. Todo esto lo vamos a ver en el curso. Clonación, programación vía OBD2 sin pin code, programación vía OBD2 con pin code, obtención de pin code, utilización de calculadoras. De igual manera vamos a ver la programación de controles remotos. Existen gran cantidad de marcas automotrices. En teoría, cada una tiene su propio sistema inmovilizador, pero muchas veces prácticamente el método de programación es muy similar. Por ejemplo, Volkswagen, Nissan, Opel. Para programar llaves vamos a tener que utilizar un pin code o código de seguridad. Por ejemplo, Ford, Toyota, Honda, no vamos a necesitar utilizar ningún tipo de código de seguridad para poder añadir una nueva llave. Vamos entonces a ver distintos procedimientos. Vamos a ver en qué marca se utiliza uno, en cuál no sirve dicho procedimiento, en cuál necesitaremos aplicar un método específico. Equipos, antes de ver todo esto, vamos a hablar de los equipos necesarios para la programación. En la actualidad, el mercado se encuentra saturado de equipos, por lo que es necesario darnos una idea de qué equipos necesito para programar, evitando comprar equipos que hagan las mismas funciones. Y esto es importante. Por ejemplo, tenemos alumnos que cuando ya nos están pidiendo asesoría, me dicen, tengo un X100 Pad 2 y tengo un X300. Ahora, ¿qué equipo me falta
para empezar, yo recomendaría a esa persona vender alguno de esos dos equipos, porque prácticamente el 98% de las funciones que hacen esos equipos son exactamente las mismas. Entonces, para esto también sirve este curso, para que ustedes sepan elegir correctamente qué equipos adquirir en caso de que no tengan aún ninguno. Si ustedes ya tienen alguno de estos, con lo siguiente les quizá guiará a que decidan vender alguno de ellos para ahora comprar o adquirir otro que sí realmente les haga falta. Vamos a ver, dice Rafael, ¿existen libros de cerrajeros para programar? ¿Ustedes los manejan? Rafael, pues como tal, como programar, sí existe un libro, incluso nosotros no lo tenemos, pero lo podemos conseguir. Si lo conseguimos, se los regalamos sin ningún problema. Es un libro digital, sin ningún problema, lo vamos a tratar de conseguir y se los enviamos. Dice Jonathan, la X100 Pad 1 y la 2, ¿cuál es la diferencia? Muy bien, a eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Dice Jesús, XDIAC Pro es útil. Sí, Jesús, es muy buen equipo ese que mencionas. Aquí tenemos ya nuestra lámina. Vamos a explicarla, vamos a entenderla. El título dice, equipos necesarios para inmovilizadores. Vemos que existen 5 columnas en total. ¿Qué significa y para qué sirven los equipos que se encuentran en cada una de estas 5 columnas? Comencemos de izquierda a derecha. Jonathan dice, el SKP900 es buen equipo. Sí, Jonathan, sí es buen equipo, pero en este caso, con la explicación que vamos a dar a continuación, yo creo que si alguno de ustedes cuenta con él, lo mejor sería venderlo quizá a algún otra persona que aún no tenga ningún equipo y adquirir otro nuevo. Ahorita lo vamos a entender a qué me refiero. Vamos a ver los equipos de primera generación. Para empezar, los equipos de primera generación van a funcionar para vehículos modelos 1998 a 2010, solo como poner un rango, digamos, base. ¿Por qué? Porque incluso T300, al menos aquí en México, todavía programa algunos vehículos muy pocos, 2017, como a lo mejor un Chevrolet Beat, entre otros más. Pero funcionando bien, 1998 a 2010 funcionan excelente los equipos de primera generación. ¿Cuáles son esos equipos de primera generación? T300, CK100, MVP, SBB. ¿Qué significa esta columna? Recomendable que de las columnas que vamos a estar explicando, ustedes tengan como mínimo un equipo. O incluso lo mejor sería tener un solo equipo. Tener más de un solo equipo en una sola columna ya estarían duplicando muchas funciones, lo que significaría un mal gasto o una mala inversión. En este caso, el más recomendable para la columna de equipo de primera generación, a nuestra experiencia y al menos aquí en México, el mejor es T300. ¿Sí? Si ustedes tienen un CK100, tienen un MVP, tienen un SBB, no importa. No es necesario que adquieran un T300 por fuerza. ¿Por qué? Se van a complementar con los demás equipos de las siguientes columnas. Si no tienen ningún equipo de primera generación, consideren comprar o adquirir un T300. Hablemos ahora de la siguiente columna, los equipos de nueva generación. Aquí va a suceder exactamente lo mismo. Recomendable tener un solo equipo en esta columna. ¿Cuáles son estos equipos? X100 Pad 2, X300 DP Plus, X100, Lonsdor, Autec, Autopropad, SKP900, el
que comentó el compañero Jesús, llamado XDiag Pro. Por ejemplo, han salido ya más equipos. Cualquier equipo que haya salido de hace 2 años para acá pertenece a esta columna, a un equipo de nueva generación. Claramente notamos que SKP900 tiene un asterisco. Aunque forma parte de esta columna SKP900, ya no se recomienda, para empezar, ya no lo fabrican, ya no lo distribuyen, ya no tiene actualizaciones. Por lo tanto, si ustedes tienen un SKP900, no significa que sea un mal equipo, sino a lo mejor ya se quedó un poco atrasado comparado con todos los demás. Si tienen un SKP900, yo lo complementaría quizá con un Autec, con un Lonsdor. Si no tengo ningún equipo, el que yo les recomendaría personalmente sería el X300DP Plus. Es uno de los más completos. Lamentablemente, así como está de completo, también es elevada su inversión. Es uno de los equipos más costosos de esta columna. En pesos mexicanos, yo no sé el precio exacto, lo repito, no es el precio exacto, solo es un aproximado. Está en unos 30,000 pesos. En dólares serían como unos $1,700 aproximadamente. El costo de este equipo X300DP Plus es el más completo, pero así también de completo está de costoso el equipo. Todos los demás bajarán un poco su porcentaje de funciones respecto a X300DP Plus, pero entre ellos prácticamente el 96% de sus funciones son exactamente las mismas. El equipo que compren prácticamente va a ser el mismo que el otro. Nos dice el compañero Rafael, no tengo de segunda generación, estoy por comprar el AutoPro-Pad. Y también pregunta el compañero Bernardo por el AutoPro-Pad. Sí, es un muy, muy buen equipo el AutoPro-Pad. Cualquiera, a ninguno que ustedes me digan, les voy a decir que es un mal equipo. Cualquier equipo es muy, muy bueno. Vamos, por lo tanto, a pasar a la tercera columna, la cual son equipos clonadores. Recuerden, estamos a un nivel aún principiante. Por lo tanto, esta explicación, todo lo que estamos explicando en esta última parte de la clase es importante. Deben de tener un equipo mínimo por columna. Si logran tener un equipo por columna, yo creo que hasta 2019 van a poder hacer un 85% de los servicios que reciban. Obviamente, a lo mejor no van a poder hacer un BMW 2013 en adelante, no van a poder hacer un Volkswagen 2015 en adelante, pero pues poco a poco, todo es poco a poco. Recuerden, el curso está enfocado para personas que quieren comenzar con esta profesión, personas que llevan algunos meses, un par de años o un año programando. Entonces, vamos poco a poco, no hay que querer empezar ahorita a hacerlo más complejo. ¿De qué nos sirve comprar equipos de un Mercedes-Benz para hacer Mercedes-Benz si al momento de que tratemos de utilizar ese equipo se nos va a hacer complicado, como quizá se nos vayan los primeros clientes porque no pude, es muy difícil hacer Mercedes-Benz, así pueden mencionarlo ustedes, se me está haciendo muy difícil, entonces se van a empezar quizá a desanimar. Entonces, recuerden, siempre hay que empezar desde lo más sencillo. Sencillo, sí es fácil, pero no significa que solamente vamos a hacer vehículos viejitos. Les repito, prácticamente hasta 2019 con estos equipos van a ser un 85% de todos ellos. Dice Luis, ¿qué opinas sobre el Autec IM608? También es un muy buen equipo, se consideraría como una de segunda generación. Dice Sergio, tengo un KD KX2 y un K-Line 884 Mini.
¿Son similares? Sí, Sergio, son equipos similares. Yo te recomendaría vender el Keyline para a lo mejor hacerte de un equipo de otra columna. Johnny, ¿ustedes distribuyen esos equipos? Miren, la verdad nosotros como tal no consideramos que vendemos equipos, pero si ustedes nos solicitan, claro, se los podemos conseguir, se los podemos vender. Vamos a hablar de la tercera columna, clonadores. De igual manera, vean cómo esto es amplio. Vamos a poder clonar llaves desde 1998 hasta 2020. Y ustedes dirán, si me hace todos los años, entonces, ¿para qué quiero las otras columnas? Pues muy sencillo, ¿qué es lo que pasa si son llaves perdidas? No tienes nada de dónde clonar una llave. Pero aún así, es importante tener las clonadoras, nos van a estar sacando de a lo mejor algunos apuros, cuando nos toque un carro entre comillas difícil, esto lo van a hacer en segundos un duplicado. ¿Cuáles son estas clonadoras? BBD Tool, BBD Mini, Handy Baby 2, KD, KX2, Handy Baby. En este caso, Mini Setbull ya no se los recomendaría, ya está demasiado desactualizado, sería el que no adquirieran de esta columna. La siguiente son equipos opcionales. Aquí es bastante claro. Opcionales no son equipos necesarios, pero opcionales significa que a lo mejor tienen una función que nos facilite alguna tarea. Como por ejemplo el extractor de códigos. En ocasiones, algunos vehículos no es posible obtener el PIN code mediante el conector OBD2, sino vamos a tener que desmontar el módulo inmovilizador y leer una memoria. Estos equipos, los de nueva generación, tienen lectores de memoria, pero vas a tener que desoldar dicha memoria del módulo y la vas a tener que soldar en el adaptador del equipo. Por ejemplo, el extractor de códigos te evita hacer esa función de desoldar. Es por ello que lo marcamos como opcional. Ustedes deciden si hacer el gasto extra en un extractor de códigos solo para evitarse la desoldada, pero yo no lo recomendaría al menos. Van a tener que aprender, si es que aún no lo saben, a desoldar componentes sí o sí. Sobre todo en la parte que sea necesario de realizar una adaptación de módulos, cambiar un número bin, van a tener que por fuerza desoldar dichos componentes. Yo sería de la idea de mejor estar practicando de soldado de componentes para así utilizar los lectores que contienen los equipos de nueva generación. Pero aún así, al menos al principio, sí estaría bien hacerse de un extractor de códigos. También opcional, el probador de antena. ¿Por qué es opcional? Ya vimos que si ustedes compran sus clonadoras, ya tiene su propio probador de antenas. De igual manera, un frecuenciómetro para detectar las señales de los controles remotos. Existen frecuenciómetros muy sencillos, pero lo mismo, las clonadoras ya tienen su propio probador de controles. Y de igual manera, por último, necesitarán equipos de diagnóstico, como un multímetro, una punta lógica, y de igual manera adquirir enciclopedias automotrices, como puede ser la enciclopedia Mitchell, All-Data, Autodata, Elsa Win, etcétera. Todas esas diagramas o enciclopedias las pueden conseguir en internet. Carlos, no me quedó claro la función del extractor de códigos. No te preocupes, Carlos. De hecho, vamos a hacer algunas prácticas en este curso utilizando el extractor de códigos y también lo vamos a leer ese mismo PIN code de la memoria, pero utilizando un equipo de nueva generación. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre usar estos dos equipos. Vamos a ver, por ahí me falta otra pregunta. ¿Cuál es el que recomienda de las clonadoras? Bueno, primero, algo importante.
Esta clonadora, la BBDI KeyTool Max, tiene también su programador de equipo de nueva generación. Realmente no sé cuál es el costo de esta máquina, se los confirmamos yo creo el día de mañana en el grupo de WhatsApp, pero por ejemplo, ya tiene su propio equipo de de nueva generación, disculpa. Pero aparte necesitas comprar el adaptador OBD2 que se comunica vía Bluetooth con dicho conector. Entonces conectas el OBD2 de este equipo y desde aquí programas también tu llave. Desconozco cuál sería la sumatoria tanto de este equipo como del conector OBD2, hacer las cuentas y ver si al final la sumatoria es más económica que comprar por separado los dos equipos. Si la sumatoria de los dos dispositivos es más baja, sin duda yo me iría por este aparato. Así me evitaría quizá comprar un equipo de nueva generación. Si la sumatoria de los dispositivos es mucho más que comprar uno individual en esta generación, en esta columna, perdón, y uno individual en esta, yo me iría mejor por la Handy Baby 2. Y de hecho, mañana vamos a explicar por qué Handy Baby 2, perdón, en la actualidad es una de las que tiene una función un poco más elevada con respecto a la otra. Vamos a leer más preguntas. Permítanme. Dice, ¿el BBD KeyTool Max es programador y clonador? Sí, David, es programador y clonador. Rafael, el que mostré es BBD KeyTool Max. Aquí lo voy a dejar un tiempo en la pantalla para que lo apunten. X-Horse KeyTool Max. Vamos a leer. Ahí está. Dice $498 con el mini OBD. Pues es un valor bastante bajo. Entonces, al menos para comenzar, yo creo que sí estaría bien adquirir esta clonadora junto con el conector OBD. Ahí nos compartió el compañero David el costo aproximado de este equipo, $500, dejémoslo, pues es una buena opción. Si de momento no han comprado ninguno, yo compraría o iniciaría con una de estas. Lo repito, existen dos versiones, una en la que solo viene esta parte y otra en la cual ya viene junto el conector OBD2. Dice Jonathan, ¿dónde dijiste que se pueden conseguir las enciclopedias? No tengo los links, Jonathan, pero igual si te metes a Facebook y por ahí buscas en Facebook, en el buscador, colocas, ahorita te voy a escribir aquí, colocas Mitchell, colocas All Data, Autodata, Elsawin, a lo mejor, por ejemplo, TIS Opel, entre otros. Ahí vas a poder encontrar te van a aparecer vendedores de discos duros que venden estas enciclopedias. Ya si te aparece por ahí un link de descarga, pues lo empezarías a descargar. Yo no lo recomendaría porque sí son bastante pesadas el tamaño de estas enciclopedias. Por eso mismo se venden en discos externos aproximadamente de 1 terabyte. Dice Fernando, el clonador de color negro, ¿cuál es? A ver, vamos a revisarnos. Esta de la clonadora que está en la imagen es la versión anterior a esta. Es la BBDI KeyTool. De hecho, mañana vamos a ver clonaciones con ese aparato. Dice, ¿qué tal funciona el T300 Platinum? Nos pregunta Juan Montoya. Muy bien, es de un colega, lo modifica un colega. Y pues sí nos han comentado algunos alumnos que lo han comprado, que les ha funcionado bastante bien ese equipo. Al menos aquí en el mercado mexicano funciona bastante bien. Muy bien, entonces pues prácticamente hemos terminado la clase de esta noche. Mañana ya vamos a estar
aprendiendo primero a clonar llaves, vamos a empezar a hacer extracciones de pin code vía OBD2, vamos a hacer muchas prácticas, vamos a ver muchos videotutoriales. Entonces, no sé si tengan algo que comentar. Carlos, ¿mañana es el mismo link? No, mañana les llega otro diferente. Cada día les tiene que llegar un link diferente, entonces revisen su correo electrónico. Gracias por preguntar, Carlos. Dice Edgar, ¿nos van a dar información? Claro, Edgar, todas las diapositivas, todos los videotutoriales que vas a estar observando, se te van a entregar y los vas a poder observar de por vida. De igual manera, la clase grabada se te va a entregar, pero esta solo la puedes visualizar durante un mes. Dice Gerardo, tengo un T300 platino y acabo de comprar el K-Max 580. ¿Está bien? También tengo el KD. Ok, Gerardo, de momento estás genial para poder comenzar con las programaciones. Prácticamente tienes un equipo de las primeras 3 columnas. Yo solamente te recomendaría a lo mejor al final comprar un multímetro, una punta lógica, si es que aún no cuentas con ella. Dice Oscar, estoy alegre, Inge, capté bastante bien, gracias, gracias a ti, Oscar, por tus palabras. Esto obviamente nos anima a que de igual manera aún no nos rindamos y sigamos mejorando. Gracias, Oscar. Bernardo, excelente información. Ingeniero, gracias a ti, Bernardo. Dice, ¿los bonos cuándo se podrán descargar? Jesús, generalmente los bonos siempre se entregan hasta el final del último paquete de todos los videos, después continúan los bonos. Incluso hay veces en las que durante 2 semanas, prácticamente cada día estás recibiendo un link de descarga de tantos videos, tanta información, hasta terminar con el último paquete, que en este caso serían correspondiente a los bonos que indicas. Dice Jonathan, yo tengo la X100 y la Handy. ¿Sería necesario la X100 Pad 2? No, Jonathan, de momento no sería necesario adquirir ningún otro equipo. Más bien, te recomendaría, Jonathan, hacerte a lo mejor de un T300, sobre todo para los equipos antiguos. Dice Gerardo, gracias por tus atenciones, Inge. No, gracias a todos ustedes por sus preguntas. Obviamente, mientras más preguntas, el curso se enriquece más. Mayer, gracias, hasta mañana. Gracias, Mayer. David, muy buena clase, gracias, ingeniero. Tony, gracias, excelente clase. José, gracias, muy buena información. Juan Carlos, muchas gracias por tus explicaciones. Estoy seguro que aprenderé mucho. Gracias, Juan Carlos, gracias. Jonathan, muy buenas explicaciones, gracias, buenas noches. Rafael, gracias, hasta mañana, buenas noches. Jesús, muy bien explicado, Inge, gracias. Jesús, gracias por la información, ingeniero, gracias a ti, Jesús. Mauricio, este es mi segundo curso con ustedes y de momento todo está de lujo. Gracias a ti, Mauricio. Dice Alina, ingeniero, ahí corto su mensaje. Dice Oscar, yo tengo C100. Oscar, ahí en ese caso sí te haría falta adquirir otro equipo de esa misma columna, porque ya está un poco desactualizado ese equipo. Dice Cristian, gracias Inge, siempre el mejor. Gracias Cristian. Jonathan, ¿qué precio tiene el T300 en el mercado? Oscila demasiado. Lo puedes encontrar desde $120 hasta unos $380 aproximadamente. Obviamente depende de la calidad de los componentes. Juan dice, excelente clase, ingeniero. Gracias, Juan. Emanuel, hasta mañana, saludos. Alina, una consulta. El IM608, ¿para qué años de carro sirve? Entraría en un equipo de nueva generación, por lo tanto, te haría entre 2006 a 2020 aproximadamente. Dice Johnny, gracias por la clase. Gracias a ti, Johnny. Ubaldo, gracias, buenas noches. Gracias, Ubaldo. Sergio, tengo SKP900. Sergio, en este caso, sí, tendrías que adquirir un equipo también de esta misma columna.
el que tú consideres. Recuerden, de equipos de nueva generación, el que yo recomendaría y el más completo es X300 de P+, pero también está así de costoso. Todos los demás prácticamente están al mismo nivel. Dice Gerardo, un T300 Platinum, 7,000 pesos. Exactamente, ese es buen equipo también. Oscar sería T300, Inger. Sí, te tendrías que comprar un T300, Oscar. Mauricio, tengo un T300 y un Maxis 608. Mauricio, te haría falta entonces una clonadora. Yo me iría a lo mejor por esta o por la Handy Baby 2. Dice Tony, el FBDI 2018, ¿a qué equipo equivale? Tony, ese equipo de momento es un poco avanzado su utilización. Por lo tanto, no lo vamos a mencionar en este curso. Es un equipo que ya sus funciones son un poco más complejas y, digamos, aprender de él desde su inicio quizá nos esté enredando. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto otro? Es un equipo, un poco más avanzado. A lo mejor, pero es que a lo mejor de nueva generación. Tony, pero aún así, no, yo creo que no entraría en ninguna columna aún. Es un equipo más bien especializado. Heuri, gracias por la clase. No, gracias a ti. Mauricio, excelente, gracias. David Smart Pro. David Smart Pro entra en equipo de nueva generación. Tony dice, ok, gracias. Muy bien, pues gracias a todos ustedes. Recuerden que tratamos de mantener siempre una calidad o un nivel bastante aceptable. Espero que cada uno de los temas hayan sido bastante entendidos. Mañana nos vamos a ver a la misma hora. Recuerden, van a recibir un link de acceso diferente. Estén al pendiente en sus correos electrónicos. Pues vamos a descansar. Les agradecemos mucho sus preguntas. Espero que continúen así también los siguientes días. A nombre del ingeniero Juan Mesa Vargas, a nombre del